Buenos días, mi nombre es Lizy Martínez, bienvenidos a mi canal. Como pudieron ver en la descripción del video, en el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante y es la literatura realista del siglo XIX. Los acontecimientos en la literatura del siglo XIX dieron lugar a lo que hoy conocemos como el realismo. La Revolución La Gloriosa en 1868. El rey electo Amadeo de Saboya en 1871, que gobernó por un breve tiempo. La Primera República entre 1873 y 1874. El hijo de la reina Isabel II, Alfonso XII, que gobernó por 10 años la monarquía hasta 1885. Todos estos acontecimientos despertaron el interés de los escritores de la época, llamándoles cronistas. El término cronista es un término que alude a un escritor que recopila y redacta hechos históricos o de actualidad en el género literario conocido como la crónica. Algunas de las características presentes en el realismo son manifestar de la manera más fiel posible la realidad, hace una descripción exhaustiva de los personajes y los lugares. El género en el que se ocupa es la novela. Los personajes son marginados y humildes. También se opone totalmente al romanticismo, sin sentimentalismo y sin trascendentalidad. El narrador de este tipo es omnisciente, es decir, que lo conoce y lo sabe todo. También tiene una ideología progresista, ya que cumple con lo que es un compromiso social y político. Es decir, que no hay nada explícito, todo es implícito. Y por último, él tiene la base en el naturalismo, es decir, que lleva un realismo radical. Los autores más destacados de la época del realismo son de tres tipos: progresistas, naturalistas y conservadores. Veamos. Empezamos con Benito Pérez Galdós, un periodista progresista y anticlerical, uno de los autores más importantes de la literatura española. En su obra Episodios Nacionales es un relato histórico literario de la española contemporánea que narra la guerra de independencia y la de restauración. Aquí desde las obras de este autor destacan dos épocas. En la primera época se dedicó a denunciar la intolerancia y la hipocresía en sus obras Doña Perfecta, Marianela y Gloria. En la segunda época se dedicó a dar una mirada objetiva, es decir, realismo puro. Entre sus obras están Fortunata y Jacinta, Misericordia, y también se destacó en el teatro con el nombre El Abuelo. El autor progresista fue Leopoldo Alas Clarín, que fue un luchador espiritual y crítico literario. Entre sus novelas cortas están Adiós y Cordera, y su novela más representativa es La Regenta, que fue la cumbre del realismo español. En esta hace una crítica a la iglesia y a las clases sociales a través de su protagonista Ana Ozores, que es una mujer idealista que se casa en un matrimonio por conveniencia. Esta novela se divide en dos tomos. El primer tomo describe la ciudad y los personajes, y el segundo tomo describe ya la narrativa. Blasco Ibáñez fue un periodista y político considerado naturalista por sus personajes tan inhumanos. En sus obras transcurren en la Valencia natal. Entre esas están Barro y Barraca, y también su obra más mundialmente conocida y la más famosa fue Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Bazán, que es una mujer de gran cultura, considerada con un estilo naturalista por sus personajes también. Entre sus obras están Los Pasos de Ulloa, que habla sobre los personajes violentos en su Galicia natal, y su otra obra, La Madre Naturaleza, que es un tema de incesto. Tenemos a Armando Palacio Valdés, que retrata problemas sociales. Entre sus obras está La Hermana de Suplicio y La Aldea Perdida, que fue un orgulloso conservador. Sus obras transcurren en su España rural. Entre sus obras tenemos Sotileza y Peñas Arriba. Por último tenemos a Juan Valera, que fue un diplomático de familia rica y se opuso totalmente al sentimentalismo romántico. Sus obras transcurren en Andalucía y todas son de final feliz. Entre estas tenemos Juanita la Larga, que es una temática romántica, y Pepita Jiménez, que es una crítica religiosa en forma de carta y fue su obra más importante. La revolución industrial marcó la transformación más fundamental experimentada por la historia de la humanidad y registrada en documentos escritos. Durante un corto periodo de tiempo, esta revolución coincidió en la historia de un solo país, Gran Bretaña.
A su alrededor se construyó un gran emporio político y un sistema que pronto todos querrían imitar. De ser un simple país, pasó a ser la fábrica del mundo, la única y masiva exportadora e importadora, el único indiscutible poder naval que además había forjado un emporio comercial a su alrededor. Especialmente era el único país con una política mundial propia. Todo esto pasó a una importante historia de la humanidad para Gran Bretaña y marcaría un orgullo británico muy profundamente que aún hoy en día se ve apreciable en el carácter de sus habitantes. El textil como el algodón, el barco de vapor, el ferrocarril, todo se desarrolló en cadena y todos estos elementos se unieron poco a poco para propiciar la evolución. Dickens escribió muchas obras, pero la que más revela lo que es la realidad durante la Revolución Industrial fue Tiempos Difíciles o Hard Times, publicada en 1850. Aquí Dickens escribió todo el periodo de hambruna que azotó a los años 40 y el periodo tan difícil de la historia política y social británica. Dickens empezó su carrera literaria como periodista y ayudante tipográfico del Parlamento, por lo que conocía muy bien y estaba muy conectado a la realidad. Dickens profundizó aún más en el problema, llegando a establecer un paralelismo con el sistema escolar tan cruel que se vivía en aquel tiempo. Dickens puede gustar o no, pero no cabe duda de que en su tiempo recordó a la gente la importancia de volver al liberalismo que tanto lo sedujo de Inglaterra, y por eso quiso escribir todas estas obras para dar a entender a las personas que tenían que volver a su liberalismo y a su realidad. Las obras de Dickens están Los papeles póstumos del Club Pickwick en 1836, Oliver Twist en 1937 a 1939, Un cuento de Navidad, publicado en diciembre de 1843, Grandes Esperanzas en 1860, David Copperfield en 1850 y Hard Times, que fue su obra también en 1850. Madame Bovary, escrita por el francés Gustave Flaubert, es la novela cumbre del realismo literario del siglo XIX. En su momento, la novela despertó tal escándalo que Flaubert fue procesado por ella. La razón, los atrevimientos de su heroína, es decir, el personaje que él describe, cuyo tratamiento significó una auténtica ruptura con la tradición literaria de aquel tiempo. Bovarismo le llaman actualmente al síndrome de las personas que se ilusionan, idealizan el amor y al poco tiempo se desilusionan por una relación amorosa. Lectora voraz de novelas románticas, Emma se ha hecho muchas historias de amor en su cabeza respecto del matrimonio y la vida, de las que le esperan aventuras muy inesperadas, pero galantes. Ilusionada, la joven contrae matrimonio con el médico muy reconocido Charles Bovary. Sin embargo, la realidad es otra. Emma, convertida en Madame Bovary, se encuentra con un marido fiel, pero muy ausente, muy puritano, sin carácter y sin ambiciones. Ignorada y aburrida, se enferma y su marido decide llevarla a un pueblo llamado Yonville. Aquí en Yonville da luz a su hija Berthe. Escéptico del pueblo, el señor Homier alimenta las ambiciones de Emma para sacar provecho económico y fama y político de su relación con el doctor Bovary. Emma presiona a su marido para asumir riesgos médicos que le consigan fama y dinero. Y mientras tanto empieza a comprar lujos en la tienda del señor Leroux, un vendedor del pueblo que empieza a sumergirla en deudas impagables. Su mundo se desmorona cuando recibe una orden de desalojo y embargo, y no encuentra ayuda financiera ni en León ni en Rodolphe, a sus antiguos amantes. Desesperada, decide suicidarse con arsénico de la botica del señor Homier. Y el señor Bovary, arruinado, desesperado, termina por morir. Y su niña Berthe queda al cuidado de una tía y cuando crece tendrá que trabajar en una fábrica de hilos de algodón. El siglo XIX es conocido como el siglo de oro de la literatura rusa. Tanto la poesía como la prosa llegaron a su apogeo. A principios de siglo, la corriente más conocida era el romanticismo, aunque más tarde sería el realismo literario el que alcanzaría mayor importancia. La vida literaria de la primera mitad del siglo XIX era muy animada y variada, y la vida espiritual de la época ejercía influencia en las principales corrientes literarias. Los temas de la poesía tenían acontecimientos claves de la historia rusa, la libertad, el patriotismo y algunos motivos folclóricos rusos.
literatura del siglo de oro tenemos a Alexander Pushkin, que se alza sobre todos los otros poetas rusos, ya que posee un ingenio universal que reformó la lengua rusa literaria, rompiendo con la tradición del siglo XVIII. Escribía poemas consumados y líricos, poemas épicos, potentes obras dramáticas en verso, y tenía una prosa brillante, y también escribía cuentos en verso. Se convirtió en la figura central de lo que era la poesía rusa del siglo XIX, eclipsando a otros poetas de manera igual, que luego influiría en sus talentos en otras circunstancias que podrían haber sido el honor de cualquier poeta. Después de la trágica muerte de Pushkin, la antorcha de la poesía rusa pasó a manos de Mikhail Lermontovsky. En sus primeros poemas imitó a Pushkin y a Byron, pero luego tomó su propio estilo y se afianzó enseguida. El naturalismo es algo más que un movimiento estético y literario. Surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y pretende ser una concepción del hombre y un método para estudiar su comportamiento. Émile Zola, el máximo representante de la corriente llamada como naturalismo literario, nació en París en 1840 y murió en la misma capital francesa en 1902 en condiciones muy extrañas, pues se dice que lo encontraron asfixiado con el dióxido de carbono de una estufa, aunque muchos afirman que fue asesinado. Su primer libro fue Teresa Rankin en 1876 y luego concibió un ciclo de novelas al cual tituló Los Wrangel-McQuarrie, un verdadero cuadro de épocas donde retrata las diversas clases sociales en sus grandezas y miserias bajo el Segundo Imperio. Las novelas de Zola dan cuenta de ese clima tan reinante bajo Napoleón III y su sólida corte. A Durkheim, el más importante exponente del funcionalismo positivista, y Zola, el líder del naturalismo. Son contemporáneos ambos y desarrollaron sus trabajos, uno sociológico, que fue el de Durkheim, y otro literario, que fue el de Émile Zola, en Francia del Segundo Imperio. Aunque cabe señalar que en Zola era más perceptible la influencia del positivismo. El naturalismo como movimiento literario oportuno en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, encontramos a Miguel de Unamuno. Este desarrolló varias teorías y varias obras donde relata claramente lo que era en realidad este naturalismo. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. Entonces, gracias por escuchar este tema tan interesante. Bye bye, nos vemos en una próxima entrega.